Muy buenos días, estimados estudiantes. En este video daré algunas indicaciones de cómo realizar la actividad número 3, que consiste en un laboratorio virtual de circuitos. Para ello vamos a utilizar el mismo simulador que utilizamos en la actividad anterior. Por lo tanto, voy a asumir que ya saben abrirlo y utilizar. Esta actividad consiste en dos experiencias. En la primera experiencia ustedes deben analizar un circuito serie y en la experiencia 2 deben realizar un circuito paralelo. Entonces, el circuito serie que van a realizar es de 3 resistencias y una batería como la fuente de voltaje. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No, abrimos el circuito, acá tenemos el circuito serie. Entonces, después que ustedes hayan hecho el montaje en el simulador del circuito serie, van a fijar el valor de la fuente de voltaje, que es la batería, con el número de sus dos últimos dígitos del documento de identificación. Por ejemplo, si su documento de identificación termina en 25, colocan en 25. Seguido de eso, van a fijar los valores de los resistores. Entonces, a esta primera resistencia le vamos a llamar R1, a esta R2 y esta que está acá R3. Entonces, cada resistencia va a tener un valor diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiarle el valor? Hacemos doble clic ahí y también vamos a asignarle un valor entre 10 y 15. Entonces, el primero lo podemos dejar en 10, el segundo podemos colocar y en el tercero podemos colocar un 15. Bueno, estos son los valores que yo puse, pero ustedes allá pueden colocar cualquiera de esos, de los valores que ustedes quieran. Bueno, entonces en esta actividad ustedes tienen que realizar algunas mediciones y las mediciones que ustedes hagan tienen que consignarlas en esta tabla que está aquí. En B tiene que ser el valor de la fuente, es decir, el voltaje que ustedes fijaron, que son los dos dígitos de su tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. R1 son los valores entre 10 y 15 ohmios que nosotros seleccionamos y lo vamos a escribir aquí. Por lo tanto, vamos a hacer las mediciones del voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3, además de la corriente del circuito. Para realizar estas mediciones, bueno, vamos a utilizar el voltímetro para los voltajes. Entonces, ya sabemos que el voltímetro tiene dos puntas. La punta roja siempre va del lado positivo, en este caso el lado positivo es este, la punta negra en el lado negativo y medimos el voltaje. Entonces, el valor que nos dé ahí lo vamos a ir consignando en la tabla. Ya sabemos que este es R1, por lo tanto el voltaje de este medido es BR1 y lo vamos a escribir de acá en la tabla, BR1. Lo mismo van a hacer para las otras dos resistencias. Van a medir el voltaje. Bueno, ya después que hayan medido los niveles de voltaje de cada una de las resistencias, van a medir la corriente del circuito. Para ello van a utilizar el amperímetro. Ya sabemos que para medir corriente necesitamos colocar el amperímetro en serie con los elementos. Es decir, tenemos que abrir el circuito y la tijera cortamos el circuito y en esa parte vamos a colocar el amperímetro. Entonces el valor que nos dé lo vamos a colocar, lo vamos a consignar en la tabla. Cuando ya ustedes hayan finalizado, van a responder las 4 preguntas correspondientes a esa primera experiencia. Por ejemplo, la pregunta ¿cuántos caminos posibles hay para que un electrón circule a través del circuito? B, ¿cuánto es la resistencia equivalente del circuito? Y así van a hacer lo mismo con la C y con la D. Ahora vamos a la experiencia número 2, en el cual vamos a analizar un circuito
en paralelo. Entonces vamos a fijar los valores, nos vamos al circuito paralelo. Entonces va a ser lo mismo. Vamos a fijar los voltajes o el voltaje de la batería con los dos dígitos de su documento de identidad. Entonces, si está 24, colocamos 24 en, en la batería. Vamos a asignarle también entonces los valores a la resistencia, también en un rango entre 10 y 15 ohmios. Primero podemos dejarlo en 10, el segundo podemos colocarlo en 12, el tercero lo podemos colocar en 15. Entonces ya ahí tenemos nuestro circuito. Ya sabemos entonces, también les vamos a dar eh, el nombre a cada una de las resistencias. La primera la vamos a llamar R1, la segunda R2 y la tercera R3. R3. Entonces nos vamos acá, hay que hacer lo mismo. Vamos a llenar el siguiente cuadro. Ya sabemos que B el voltaje de la fuente o de la batería. R1, R2 y R3 son los valores de resistencia que hemos fijado en cada una de ellas. Y aquí vemos que vamos a medir tres corrientes. Tres corrientes. Como han visto en la parte teórica, las corrientes en un circuito paralelo son diferentes. Es decir, la corriente que pasa por cada una de las resistencias no necesariamente es la misma. Y esta ahí es la corriente total. Entonces vamos a hacer esa medición. Entonces para medir corriente en cada una de las resistencias, bueno, vamos a empezar con R3. Vamos a medir la resistencia, la corriente, perdón, de R3. Entonces vamos a utilizar el amperímetro. O sea, ya sabemos que nosotros para poder utilizar el amperímetro tenemos que colocarlo en serie, cortar el circuito y lo vamos a hacer de esta manera. Nos da 1,6 amperios. Entonces ese valor lo colocamos ahí en R3. El mismo procedimiento lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con cada una de las resistencias, además de la corriente también de la batería. Entonces ya le voy a indicar cómo tienen que hacerlo. Para ya la corriente de la batería pueden cortar acá y, y colocan el perímetro en esa posición. Entonces esa sería la corriente total, 6 amperios. Y de esa forma terminan de tomar los datos de cada una de las corrientes. Al finalizar van a responder estas 6 preguntas que aparecen acá y de esa manera ya ustedes finalizan esta tercera actividad. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo, me escriben por WhatsApp que con mucho gusto les responderé.